Eguerdión de Norí. Paso a darles cuenta de los últimos datos de evolución del COVID-19. Ayer se realizaron en Euskadi 3.757 pruebas. De ellas, 3.420 fueron PCRs y 337 test rápidos o serológicos. El número de nuevos contagios detectados por PCR es de 31. Por territorios, 2 en Áraba, 12 en Vizcaya y 17 en Guipúzcoa. Se registró un nuevo fallecimiento en una persona con PCR positiva en los últimos 60 días y en las UCIs la situación permanece sin cambio. Son 6 personas que han tenido COVID positivo en los últimos meses, ninguna de ellas en los últimos 15 días. Además, como saben, continúa activo el dispositivo de vigilancia en la localidad de Ordizia y en los municipios de su entorno. Desde el lunes se han realizado un total de 2.765 PCRs a la población, de los que 45 han dado positivo. En Ordizia en particular, pero en Euskadi en general, se está haciendo un enorme esfuerzo en la detección precoz del virus para evitar la transmisión. La nueva normalidad requiere extremar la vigilancia y tal y como está haciendo Osakidetza, pero a su vez exige una mayor responsabilidad individual para estar con los amigos, para disfrutar de la cultura y el arte, para ir al monte y a la playa y también, por supuesto, para ejercer nuestro derecho al voto. En todos esos escenarios, el denominador común ha de ser uno, la prevención. Esto es, observar rigurosamente las medidas de seguridad, que son mascarilla, distancia e higiene de manos. Por tanto, las medidas de seguridad adoptadas por las instituciones vascas y el cumplimiento estricto de las recomendaciones por parte de la ciudadanía son la clave para celebrar la jornada de mañana con garantías de salud pública. Prebentzio neurriak bete behar ditugu, nonahi edo noiz, eta jakina bihar bozkatzean. Nada más por mi parte. En las últimas 24 horas, el número de casos que se han identificado relacionados con el foco son 4, pero también hemos identificado otras fuentes de contagio de algunos de los casos que los teníamos vinculado a este. Y, por lo tanto, el número de casos que consideramos directamente relacionados con este foco en este momento es de 70. Sí, yo quisiera saber si la persona que ha fallecido guarda relación con el foco de Ordizia. No, no tiene relación con el foco de Ordizia. Consejera, yo le quería preguntar sobre si ha habido algún otro foco, como por ejemplo tenemos constancia de algunos casos en Deva, no sé si se considera foco, si hay algún otro punto de atención. Bueno, la situación de Deva es cierto que hay varias personas que han resultado positivas y la transmisión ha sido fundamentalmente intrafamiliar y de contacto próximo social. Hemos realizado y tenemos ya más de 60 PCRs y todo el resto son negativas. En este momento consideramos que hay 3 personas, 2 son de una familia y otro un contacto próximo de uno de ellos, pero afortunadamente el resto de PCRs tenemos hoy pendiente de realizar más pruebas, pero inicialmente no hemos identificado más casos relacionados. Para nosotros, en un tema de salud, siempre es básico. No vamos a pasar listas ni dar nombres. Lo que sí tenemos claro es que vamos a notificar claramente a las personas que están implicadas y que conozcan de antemano la gravedad que supone para la salud pública saltarse esta indicación pública que establece lo que es seguro y, o sea, que hay delito si uno se salta las recomendaciones y pone en riesgo la salud pública. Desde que ha empezado la pandemia a cientos de personas y el 98% de la gente o más cumple las indicaciones porque entiende lo que es ser una persona COVID positiva y en el riesgo que puede poner a los demás. Le quiero decir que hasta este momento, si ustedes nos preguntan en cuántos casos ha sido hacer medidas, vamos a decir, punitivas o realmente ejercer
realmente ha sido algo muy pocas veces hemos tenido ocasiones a personas positivas que han fallecido familiares directos y no han podido ir a despedirse. Le quiero decir que toda la población de Euskadi sabe lo que es ser COVID positivo y la responsabilidad que entraña eso de no poner en riesgo a las personas próximas. Por lo tanto, yo creo que esta llamada a la responsabilidad es algo que hemos hecho desde el principio de la epidemia y que la población de Euskadi ha tenido una respuesta ejemplar y así lo va a seguir teniendo. Personas COVID positivas con infección activa, en este momento hay adultas, no llega a 160 y hemos tenido durante el tiempo de la epidemia mucho mayor número en su domicilio y les puedo decir que la sociedad vasca en su mayoría cumple lo que se le indica. Entonces, realmente, mi opinión es que igual alguna persona se lo salta, pero como se lo podría saltar a alguien con cualquier otro tipo de indicación que se le haga. Pero en este momento tenemos que confiar y la población vasca sabe lo que es tener COVID positivo. Bueno, la pregunta está hecha porque el domingo es un día especial de elecciones. Creo que el mensaje y ha habido situaciones durante estos meses para personas COVID positivas que han sido de un dolor terrible y han cumplido. Le quiero decir que todos conocemos a personas que no han podido en ocasiones porque ellas no despedirse de sus seres queridos y han cumplido. Porque el que tiene una enfermedad infectocontagiosa y sabe lo que es, se da cuenta de la responsabilidad que tiene hacia sus ciudadanos, compañeros, vecinos. Entonces, bueno, yo creo que en este momento entiendo que que tienen un derecho al voto, pero que entienden que se les limita la movilidad por un bien común. Sí, imagino que las personas que están... primero saber si se siguen realizando pruebas en Ordicia y saber si las personas que están a la espera de que se les den los resultados se les aplicaría la misma ley. Sí, miren, el día de hoy en Ordicia tenemos 26 personas citadas para realizar la PCR, con unas carpas con capacidad para hacer cientos, si alguien lo necesitara. Si saliera algún contacto o algún positivo, se le haría hoy. Nuestra media de tiempo de respuesta, que además lo hacemos en la mayoría de los casos con un SMS, es menor de 8 horas. Si mañana a alguien le hiciera falta, también van a estar los dispositivos para poder hacer las pruebas a primera hora. En Beasain el número de personas citadas hoy es de 29 y todas se les va a hacer hoy a la mañana y van a tener el resultado a lo largo de la tarde. Y si alguien saliera un contacto positivo y se citara mañana a la mañana, hay un plazo. Pero están viendo el número de las cifras de las que ya estamos hablando. Yo le quería pedir una aclaración con el tema del foco de Ordicia. No sé si hay un baile de números, porque creo que ha hablado de 70 positivos, pero si no me equivoco, ayer teníamos 69. Entonces, sí, más que nada por aclarar los números. Realmente, en ocasiones tenemos personas que inicialmente las vinculamos a un brote porque nos dicen que han estado o tienen una proximidad, imagínese, con Ordicia. Pero en este momento identificamos que han convivido con alguien que ha venido de Lleida. Tenemos, por ejemplo, 4 casos positivos que han venido de una zona de mayor riesgo epidemiológico. Y entonces, en ese momento, a esa persona le cambiamos al identificar una causa mucho más clara de infección. Por lo tanto, ayer teníamos 69, de los cuales teníamos, creo que eran, no me acuerdo si era 14 en concreto, que estábamos valorando y que inicialmente nos había aparecido. De ellas hemos quitado, creo que en concreto son 3, pero hemos añadido 4. El número en este momento es 70. Pero también le digo que el número puede ir cambiando, porque tenemos a un equipo de personas rastreadoras que su trabajo es identificar el foco más posible para ir identificando contactos y definir exactamente cómo limitar la propagación de la enfermedad. Sí, y perdona también el esfuerzo que hasta ahora han realizado muchas personas COVID positivo para salvaguardar la salud pública y la salud de todos, que creo que es algo que todos
entendemos, ¿no?, que es una enfermedad sobrevenida, es decir, es una infección activa. Si cualquier persona tiene una infección infectocontagiosa en este momento, no sé si hay algún caso activo de tuberculosis, pero seguro que hay algún caso de Staphylococcus aureus meticilin resistente al que no se le está permitiendo votar, que eso hay todos los días en nuestros hospitales personas. Las enfermedades infectocontagiosas pues tienen limitada la movilidad. Sí, en el informe publicado hoy figura que ha habido 7 altas hospitalarias, ayer eran 150 personas hospitalizadas por haber tenido COVID o por tener COVID. Eso indicaría que son ahora mismo 148 personas hospitalizadas y, o sea, teniendo en cuenta el número de positivos que hay en Ordizia, en el foco de Ordizia, o están la mayoría ingresados o son más de 160. Sí, nuestros datos recogen las personas que han sido COVID positivas en los últimos 60 días, porque consideramos que el motivo de ingreso igual no es el COVID activo, sino una causa relacionada. En la mayoría de las ocasiones, al haber pasado 30 días, ya no son contagiosas y se les permitiría ir a votar. Si, por ejemplo, una persona en este momento ingresa por una insuficiencia renal secundaria, haber tomado un antiinflamatorio cuando tuvo COVID, la consideramos COVID, pero en este momento no es COVID activo y puede ir a votar. Nosotros estamos hablando de las personas COVID activo que no pueden ir a votar, que en este momento se encuentra el número en torno a 160. En este momento en las UCIs hay 6 personas que han tenido COVID en los últimos 60 días. Le puedo decir que de ellas la causa directa por COVID es 2, pero todas son COVID diagnosticadas hace más de un mes. No hay ninguna que haya tenido COVID en los últimos 15 días. Si estuvieran en condiciones de ir, podrían ir. Lo que ocurre es que están intubadas y sedadas, entonces, pues obviamente no pueden. Pero le quiero decir que en este momento personas infectocontagiosas por COVID, el número es reducido. Personas que hayan tenido COVID y tengan secuelas o que tengan una enfermedad sobrevenida, si una persona tiene un accidente de tráfico, por ejemplo, si ha tenido COVID en los últimos 60 días, lo tenemos en cuenta, porque todavía estamos valorando las consecuencias inmediatas a la hora de intubar, del seguimiento y de los cuidados que precisa esa persona y los sanitarios que le rodean. Pero en sí no son personas con enfermedad activa, no son infectocontagiosas y podrían ir a votar. El número de personas con COVID activo en este momento es de la cifra que me han dado a mí es 161 o 160. Por lo tanto, esos números que ustedes están diciendo que ven ingresados son personas que no tienen COVID en fase infectocontagiosa. Por lo tanto, alguna de ellas, si está en condiciones de movilidad y puede ir, como se hace siempre en las plantas de hospitales, que hay personas que son valoradas por su equipo de profesionales, si se les da una autorización transitoria para salir, votar y volver. Esto es algo habitual en todos los hospitales. Si esa persona lo que tiene está controlado y se considera que no tiene riesgo, van con autorización. Si tiene riesgo para la propia persona, se valora. Si tiene riesgo para el resto, no se autoriza.